Hola, amigos y amigas. Debo decirles con absoluta sinceridad que yo me siento un tipo inclusivo, pero con claridad también, que no soy partidario del lenguaje inclusivo. Es decir, creo que debemos ser rigurosos en el plano semántico. Y hay expresiones que son absolutamente estrambóticas. Portavoza, por ejemplo. ¿Qué portas? ¿La voz o la bosa? No obstante, tengo muy buenas amigas feministas y el momento de una salutación global y elemental, casi prefiero contentarlas, conformarlas. Y en estas fechas estoy particularmente esperanzado con este nuevo proyecto que he emprendido que se llama Jasna News, que es una agencia de comunicación fundamentalmente y de publicidad que pongo al servicio de todos ustedes. En el perfil personal publico asuntos preferentemente personales. Cada mañana, por ejemplo, publico una fotografía de un paisaje canario, saludo y doy los buenos días. Y hago recuento de determinadas anécdotas. Yo hice televisión en blanco y negro. Hoy, por ejemplo, mis compañeros del medio se preguntan y se rebaten sobre los porcentajes de audiencia. Yo los dejo hablar y en un momento determinado les digo, pues yo tuve un 100% de audiencia. Y todos me vuelven la mirada y dicen, ¿qué fue con la luchada? ¿Cómo conseguiste eso? Hoy tener una cuota de pantalla de un 15-16% es extraordinario. Pero en aquel momento les explicaba, el 100% es porque trabajábamos en régimen de monopolio. Era una sola televisión. Emitíamos en blanco y negro. En el 79, cuando yo empecé, salía en blanco y negro. Yo creo que luego el color me perjudicó un poquito. Yo creo que tenía 19 años, la primera vez que me enfrenté a una cámara. Advertí que frente a mí, en la esquina de la cantina que tenía delante, había un señor que no paraba de mirarme. Y yo pensé para mis adentros, en cualquier momento se manifiesta. Y efectivamente, antes de irme, después de pagar el cortado, el personaje me espeta, Piti, a mí no me importa que salgas en la televisión, mi niño, no me importa de verdad, sal cuando tú quieras, pero cállate, no hables, eres un pesado, tío. Cállate. Yo transitaba entre las redacciones, los platós de televisión y los estudios de radio, pero al mismo tiempo y con la misma determinación en las discotecas, en las salas de fiesta y en las verbenas. Eso es así y es de dominio público. Trabajé mucho y me divertí mucho. Y entonces, consciente de ello, yo me preparaba unos minutados y elegía a los entrevistados, a los personajes más elocuentes. Y el personaje hablador por excelencia es Pepe Segura Clavel, que fue diputado en el Congreso durante muchos años. Un buen amigo, dicho sea de paso. Y Pepe se entrevistaba a sí mismo. Sí. Tú le dabas los buenos días y él ya te ponía reparos a los buenos días, le preguntabas por qué y ya se hacía él una entrevista de 15 o de 20 minutos. Ya vi que estaba haciendo su típica introducción interminable y en ese preciso momento sentí yo una necesidad fisiológica invencible. Es decir,
me sobrevinieron unas ganas de mear terribles. De tal forma y manera que me quité los auriculares y mientras Pepe seguía entrevistándose, yo me fui a mear. Bueno, hice mi micción, y micción con 2 E. Bueno, también se puede decir que una meada es una misión con S, ¿vale? Pero bueno, yo lo hacía y por supuesto después de eso, como me han recordado que recuerde, me lavaba las manos, obviamente. En lugar de entrar en el estudio, al que me llamaba imperiosamente mi realizador, un compañero extraordinario, al que recuerdo con un cariño infinito y al que ahora saludo alguna vez en las redes sociales, Gonzalo Afonso, que era negrito o tostadito, y que cuando me vio salir del baño estaba absolutamente amarillento, pálido. Me dijo: patrón Chamo, usted no puede abandonar el estudio, tiene una entrevista en antena. Digo, tranquilo, Pepe se entrevista él a sí mismo, si no hace falta que yo esté. Imagínate que me meto ahí y le hago una pregunta y el hombre se incomoda. Yo no tengo necesidad de eso, Pepe es amigo, es buena gente, déjalo. Bueno, en lugar de volver al estudio y de meterme en el estudio, lo que hice fue sentarme en la redacción y hablar con mis compañeras, queridas compañeras Eva García y Sofía Domínguez. Eva ya me conocía como un personaje preferentemente excéntrico, o así lo pensaba. Yo creía que estaba en mi normalidad, pero es verdad que hacía cosas extrañas. Pero Sofi estaba recién llegada a la radio y se asustó absolutamente. Y me dijo: José, tienes a Pepe Segura a través del teléfono desde el Congreso de los Diputados y coño, imagínate que haga una pausa. ¿Qué puede suceder? No es normal. Supongo que sería milagroso, pero puede hacerlo. Métete en el estudio, por favor. Métete en el estudio, que nos tiene acojonados y acojonadas a todas. Bueno, yo me fui al control de realización a hablar con mi Gonzalito. Empecé a hablarle de fútbol y él, a medida que yo hacía comentarios sobre el desarrollo de la liga, él empalidecía, porque Pepe Segura seguía hablando. Y yo, que era el entrevistador o el administrador de monólogos, estaba fuera. Y entonces decidí entrar al estudio. Él aún no había llegado al capítulo de deducciones o de moralejas, que siempre lo advertía en esas entrevistas. De manera que aún en el estudio tranquilamente tuve tiempo de echarme una cabezadita, hasta que medio adormilado oí que Pepe había terminado, ¿no?, de contestar, no a la primera pregunta, que nunca llegué a hacérsela, sino a mi salutación. Llegó a su punto final y tras darle 40.000 cañonazos a Aznar y al gobierno del PP en un discurso interminable, oigo que dice: José Manuel, oiga, ¿estás ahí, José Manuel? Digo, sí, Pepe, me despertó, ¿no? Sí, estoy aquí, estaba oyendo muy atentamente la entrevista que te estabas haciendo a ti mismo, y me resultó muy interesante. Tienes vocación de político y de comunicador. Un placer saludarte y un abrazo grande. En ese momento el realizador pinchaba la publicidad, él ya no tenía la posibilidad de decir ni una sola palabra. Una entrevista con otro buen amigo, Andrés Montiel, fue en la primera ocasión en la que
tuve la oportunidad de hablar con él y sentí inquietud por darlo a conocer en el nivel personal, antes de entrar en el diálogo propiamente político. Y entonces le pregunté a qué se había dedicado él antes de emprender esta aventura política, que cuál había sido su profesión, y me dijo que él había ejercido como guardia civil y que lo había hecho además en el País Vasco, y a mí aquello me llamó mucho la atención y le pregunté que cómo fue aquella experiencia. Todavía la banda terrorista, la banda asesina ETA estaba haciendo su misión sanguinaria y asquerosa. Y Andrés, que es un andaluz absolutamente divertido, me dijo, bien, bueno, teníamos un gran jefe y entrábamos en el lugar que frecuentaban los aversales y con una palabra suya conseguía reducir toda la presión asfixiante que allí había. Y yo recuerdo a Antonio con un cariño extraordinario. No sé ahora por qué la gente lo está maltratando de esta manera. Tu jefe se llamaba Antonio. ¿Cuál era su apellido? Dice, Tejero. Antonio Tejero. Yo me quedé pasmado. Tuve que preguntarle, si lo volvieras a ver después del episodio del 23F, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo saludarías? Y Andrés Montiel me contestó, pues como siempre, lo saludaría como lo he saludado siempre. A sus órdenes, mi teniente general. Digo, bueno, pues nada. Le hice una señal al realizador del programa y ya tenía la publicidad preparada y la música dispuesta para que me diera tiempo a resollar, a recuperar la respiración y la normalidad después de haber vivido aquel episodio tan peculiar, digámoslo así. ¿Qué expectativa de voto tenía? Y él me dijo que estaba aproximándose a una mayoría simple. Entonces yo profundicé en ese escenario y le pregunté, bueno, si tienes una representación notable en el consistorio, ¿estarías dispuesto a pactar con José Miguel Rodríguez Fraga? Y me contesta textualmente, ¿pero tú qué le has echado hoy a la pipa? ¿Qué le has echado a la pipa? ¿Qué pregunta me acabas de hacer? Claro, aquello a mí me incomodó un poco, ¿no? Honradamente me incomodó bastante. Y entonces le contesté, le he echado a la pipa el mismo tabaco que le echo siempre, que es un tabaco holandés con un aroma extraordinario que me encanta. Si tienes alguna duda, ven al estudio y chúpamela. Claro. Silencio en la condomina, que se puso absolutamente arisco y a partir de aquel momento empezó a contestarme con monosílabos, haciendo el diálogo escasamente fluido. Me refiero a un muy buen amigo al que le tengo gran cariño, un hombre muy campechano, muy cachondo, muy divertido, la gente que a mí me gusta. Como decía don Antonio Martín Bello, mi amigo sanmiguelero, pai pai, pai pai, salud.